Lucas capítulo 8, versículo 22. Vamos a estudiar esta historia que narra cómo Jesús calma la tempestad, pero quiero enfocar en una pregunta sumamente importante que quisiéramos hacer en este momento. Y viene allí en esa historia para explicar en quién usted ha creído. Y el objetivo principal de esta predicación es que nosotros aprendamos a acercarnos a Dios, porque este es uno de los propósitos cuando Dios prueba el corazón de sus hijos, llevarlo a un acercamiento mayor que el que generalmente había tenido. ¿Está conmigo? ¿Qué clase de hombre es Jesús? Es la pregunta clave en esta noche. ¿Qué clase de hombre es Jesús? Y vamos a explicarlo a través de esta historia. Para ello vamos a ver lo que dice la Biblia allí en esos versículos. Es un pasaje muy conocido, pero quiero darle un enfoque diferente. Dice ahí: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Jesús toma la iniciativa y da una instrucción. Así es que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. Y dice allí ese pasaje: la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Estaban realmente en peligro. Yo dije hace un tiempo en una predicación: el COVID-19, esta pandemia es verdad, es real, está matando a la gente. No es algo que están inventando por ahí, es mundial, es de clase mundial y está mucha gente realmente en peligro. Tal y como se encontraban los discípulos de Jesucristo ese día con Él en la barca. Y quiero hacer hincapié en estas palabras, en estos términos: discípulos de Jesús, con Jesús, en la barca, teniendo temor y con poca fe. Mire quiénes estaban teniendo poca fe: los discípulos de Jesús. Hay creyentes espirituales, están los que oran, están los que están llenos de Dios, están los discípulos de Jesús, los que lo servimos. Esto se supone que es una relación más estrecha con el Señor Jesús. Bueno, ahí estaban con Él, ya se había levantado la tormenta y realmente estaban en peligro. Era una prueba auténtica. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Miren lo que declara una persona cuando la fe es muy pequeña. Una situación crítica que estaba probando sus vidas y ellos hablan con su boca lo que hay en su corazón y le gritan desesperadamente, como posiblemente también lo hacemos hoy: Señor, ¿cuándo va a pasar esta pandemia? ¿Cuándo se terminará? La están prolongando, la cuarentena, ¿va a continuar esto? Y tantas cosas que le clamamos a Dios: Señor, ¿por qué te tardas? ¿Por qué estás inactivo? Lo podemos juzgar de pasivo, como en esta ocasión los discípulos. Dice ahí: cuando Jesús se despertó, número 1, reprendió el viento y las tempestuosas olas. Aquello que les estaba amenazando de muerte, como el virus hoy amenaza de muerte, así estaban en ese momento. Dice que eso que amenazaba de muerte lo reprendió el viento y las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. ¿Cómo quedó todo después de que Jesús dio la orden para que se detuviera aquello que había iniciado? Porque Él mismo había permitido para un proceso de prueba en los discípulos, no solo los creyentes, sino en los discípulos, para darles formación, crecimiento, firmeza en lo que han creído, de sobre todo quién es Él, que fue la pregunta principal en el inicio de este tema. Él calmó la tempestad, la detuvo, todo se vino en calma, y entonces Él hizo una pregunta: ¿dónde está su fe? ¿Qué clase de fe tienen? ¿Por qué tienen temor? Pero sobre todo preguntó: ¿dónde está su fe? Porque no la puedo ver en estas circunstancias. Ahora vamos a explicar un poquito esto directamente en el enfoque que le estamos dando para contestar qué clase de hombre es Jesús. Porque más abajito los discípulos quedaron aterrados, pero la tormenta, lo que los estaba amenazando de muerte, ya había terminado. Ya había concluido la prueba. Inició
de manera repentina y luego en un de repente, cuando Él suelta la palabra, el Señor Jesús, todo vuelve a la tempestad, termina la prueba. Pero Él pregunta, ¿en dónde estaba su fe? Ahora los discípulos quedaron aterrados y asombrados, y dijeron, ¿quién es este hombre? Se preguntaron unos a otros, ¿quién es este hombre? Pues cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen, y la muerte y el diablo y el COVID-19 y cualquier enfermedad, cuando Él dice, sé sano, la gente es sana. Cuando dice, sé libre, la gente es libre. Cuando Él dice, vive, la gente resucita. Ese es el Señor Jesús de quien estamos hablando. Denle un aplauso a Dios ahí donde está, por la persona de Jesucristo que nos fue dada para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios todos juntos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús que nos has enviado para que nosotros podamos regresar a ti. Gracias. La Biblia dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del maligno. Sea porque el maligno esté operando, sea porque el pecado está trayendo consecuencias, o si Dios está utilizando todo eso para probar nuestra fe, hay mucho que aprender en cuanto a su palabra para nuestras vidas. Porque estos sus discípulos tenían temor y no sabían qué clase de hombre era su maestro. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Prácticamente estamos enfocándonos en esta pregunta: ¿qué clase de hombre es Jesús? Ahora, quiero darle una buena noticia que está en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12. Le voy a dar tiempo para que vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver algo en cuanto a las pruebas. ¿Está conmigo? ¿Está consciente que como iglesia, que a través de estas circunstancias Dios está probando el corazón? Claro que sí, Dios está probando el corazón. Primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 12 dice: queridos amigos, amados, no se sorprendan de las pruebas. Queridos, amados hermanos, a ustedes que están de aquel lado, a los de las congregaciones, a los recién nacidos en Cristo, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada en todo el mundo. Lo que está diciendo Pedro es que nosotros no mantengamos una actitud de extrañez ante esta situación que estamos viviendo. Entre otras cosas, Dios está probando el corazón, pero con toda la intención de que éste crezca. Entonces, lo primero que tenemos que asentar bien es que cuando estamos con Jesucristo, Él está en nuestro corazón y somos salvos. De todos modos, puede haber circunstancias difíciles, inherentes en cuanto a nuestra relación con Él, pero aparte, directamente de Él, puede haber una prueba. Por eso Pedro nos dice: no se extrañen, porque estamos aquí en la tierra y será probada nuestra fe, con el propósito de que ésta crezca, para si llega otra situación, entonces no nos preguntemos como los discípulos: ¿quién es este hombre que si clamamos a él responde y calma la tempestad, quita los peligros latentes, detiene las infecciones, nos da la solución para el virus? No nos debe de extrañar eso. Muy bien. Ahora vamos ahí cerquita en el capítulo 5 y en el versículo 9 dice esto en cuanto a las pruebas: manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes de todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Usted, donde está ahí en su casa, allí con su familia, si está viviendo situaciones difíciles, aún como creyente, yo le digo, mucha gente lo estamos viviendo. Estamos en Cristo y estamos viviendo la misma situación que usted, y todos los creyentes del planeta están siendo probados por Dios al mismo tiempo a través de esta circunstancia. ¿Quiere darle un aplauso a Dios ahí donde está? Vamos, denle un aplauso a Dios por la prueba que está permitiendo que venga a nuestras vidas en este momento, porque ahí dice que nos alegremos. Es mejor que nos alegremos ahorita a través de la circunstancia, o tomemos una actitud correcta, porque cuando pase esta,
Puede venir otra, no la estoy invocando, pero puede venir, y la Biblia dice que esto va a suceder. Rumores de guerra, pestes, situaciones difíciles van a venir y esto va a pasar. No solamente el COVID va a terminar, también la tierra va a pasar. Lo único que va a permanecer es la palabra de Dios, el Señor mismo eterno. Denle un aplauso a Dios por eso, amén. Entonces necesitamos resistir firmes las situaciones que toda la gente está viviendo. Firme significa que cuando pase la prueba, cuando termine la pandemia, no terminemos abatidos. Ya pasó, pero esto me destruyó, esto me alejó de Dios, esto me hizo reprocharle a Dios, esto me hizo tener miedo, pensar que la vida en Cristo era otra cosa. Todo está sucediendo a través de esta prueba. Está habiendo un sacudimiento en la iglesia. Dios está sacudiendo a su pueblo como lo hizo con Pedro. Entonces Él nos dice: resistan y estén firmes en su fe en aquel que han creído. Amén. Porque las pruebas, dice la Biblia, son como la disciplina que Dios da en la vida de una persona. De momento no es agradable. Yo no estoy diciendo que la pandemia es algo agradable, nos vamos a alegrar por ella. No, nos vamos a alegrar en la pandemia independientemente de ella. Porque si esto es una disciplina por un lado o una prueba de parte de Dios, esta puede dar fruto apacible, como precisamente vino después de la tormenta, la calma, la bonanza. Después de que Dios sopló y ordenó que las olas se calmaran. Denle otro aplauso a Dios, porque Él va a detener esto cuando Él quiera, soberano del universo. Amén. Ahora quiero terminar con esta parte sumamente importante. Cuando los discípulos estaban viviendo esta situación, ya nos dimos cuenta que no tenían fe. Sin embargo, había otra situación delicada. Ellos estaban esperando que termine el riesgo del peligro. Estaban tan enfocados en ello y tan asombrados por lo que el Señor hizo, y solamente se quedaron ahí, sorprendidos, impactados, que se preguntaron: ¿quién es este hombre? ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos le obedecen? Eso fue lo que preguntaron ellos. Yo quiero invitarle, hermano, a que cuando esto pase, usted y yo no nos quedemos en esta misma posición que los discípulos. Ya pasó. Que nos abracemos, que corramos unos a otros, qué bueno, pero digamos: ya pasó. Como si esto no puede volver a suceder. Esto terminó. Vamos a ver cómo terminamos nosotros con ella. Si somos aprobados por el Señor, o nos pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Hijo mío, ¿dónde está tu fe? Cuando termine la prueba, bien, terminó, y que Dios nos diga: aprobado, tu fe firme en mí, esto pasará, el cielo y la tierra pasará, pero yo siempre estaré contigo. Denle un aplauso a Dios fuerte por eso. ¿Están conmigo? Ahora, lo que yo estoy diciendo es: vamos a enfocarnos en aquello que puede venir, aquello que continúa. Vamos a tener una visión más grande del reino, desde el plano eterno, de lo trascendente, más que solamente enfocados en las noticias de lo que es el virus, de cuándo comenzó, de la cuarentena, de cuándo termina, en fin. Vamos a enfocarnos de acuerdo a nuestra fe en lo que Dios quiere que realmente nos enfoquemos, en lo que trasciende. Para esto nosotros necesitamos preguntarnos, como los discípulos: ¿por qué cuando vino la prueba yo no la pasé? ¿Por qué cuando vino la prueba yo tuve temor? Incluso con Jesús en mi barca. ¿Por qué? La barca representa la vida de una persona y Jesús puede estar ahí con él. Y podemos sentir miedo porque somos humanos, eso es natural, pero no un miedo paralizante. Yo puedo ver, hermano, a muchas personas encerradas en sus casas, están aburridos en sus casas, ya no hayan que hacer, cómo divertirse, cómo entretenerse, cuando hay cosas que hacer allá afuera. Allá afuera hay gente que está muriendo sin Dios. Con todo el riesgo de lo que está sucediendo, la gente está muriendo, pero están muriendo sin Dios. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde está la fe?
¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la protección de Dios? Lo que estamos diciendo no es que nos descuidemos. Estamos atendiendo las instrucciones civiles, estamos aseando nuestras manos, teniendo cuidado. Pero si usted ora a Dios, estoy seguro que le va a enviar a una persona que no le conoce. Tal vez para que lo sane, tal vez para que le predique y que a través de esta circunstancia su nombre sea glorificado. Denle un aplauso a Dios fuerte por esta situación. Créame, hermano, hay personas que no son cristianas, como los enfermeros, las enfermeras, los doctores están yendo a los hospitales a atender a la gente que está literalmente contagiada. Tienen valor, no tienen a Dios, pero tienen valor para enfrentar con una buena actitud su profesión. Y yo creo que Dios honra eso. Yo creo que Dios tiene cuidado de ellos, porque ellos están cumpliendo con su labor, como el bombero que corre el riesgo al salvar a una persona y puede morir, y dicen fue incumplimiento de su deber. Y Dios honra el valor en una persona, la fe y la confianza, cuando depositan toda ella en Cristo Jesús. Denle un aplauso a Dios por ello. Amén. Muy bien, quiero terminar con esta parte sumamente importante. Si no pasamos la prueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto no se vuelva a repetir? No invocamos el COVID-20, ni el 21, ni ningún número que siga, no lo invocamos. Pero si esto vuelve a suceder, espero que tengamos una fe más firme que la que hasta hoy hayamos tenido. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Algo a lo que la gente o la iglesia incluso no está acostumbrada es a los procesos de formación. Procesos de formación. Diga ahí conmigo, procesos de formación. Una cosa es orar, una cosa es cantarle a Dios, ir a la iglesia, leer la Biblia, pero otra cosa es cuando Dios dice, a ver, vamos a ser procesados. Si vemos nuestras vidas y las circunstancias desde esta perspectiva, estamos en un proceso de formación. Amén, diga amén conmigo, ¿dónde está? Estamos en un proceso de formación. Estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo y de fortaleza de la fe en Cristo Jesús, en quien hemos creído. Amén. Repita conmigo, estoy en un proceso de formación. Entonces el virus, la pandemia, la cuarentena, la situación de vivir en familia juntos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 10 horas, un día, 40 días, es para un proceso de formación. Denle un aplauso a Dios. Un proceso de formación, un proceso de santificación, porque allí en la casa tenemos que decir y decidir tarde o temprano qué es lo que vamos a hacer. Guardarnos en santidad, llenarnos de Dios, buscar más de su palabra ahora que tenemos tiempo, o qué es lo que vamos a hacer. Esta es la perspectiva correcta ante las situaciones difíciles, y no solamente de esta situación. Y ha habido, por si no lo sabían, otras situaciones de clase mundial, el cólera, la peste española, tantas cosas que han sucedido. Así es que no debes de extrañarnos estas situaciones. Ciudades enteras no conocen a Dios. En los Estados Unidos el homosexualismo operando al por mayor, gente que no acepta y reconoce a Dios. Dios está sacudiendo el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Y lo único que Jesús dijo y lloró fue: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dele gracias a Dios porque Él intercede por nosotros desde el cielo. Amén. Termino con esto. ¿Qué es lo que el Señor Jesús desea que nosotros aprendamos a través de ello? Que estamos siendo procesados hasta que nos parezcamos a Él. Por lo tanto, lo que esta pandemia está evidenciando es si nosotros verdaderamente teníamos una íntima relación con Dios o no. Ahora, si no la teníamos, ¿cómo la podemos desarrollar? Hay cosas, hermano, como la comida rápida, que con una llamada la tenemos aquí. Hoy con Uber Eats, pues la podemos tener en una media hora, y son cosas instantáneas. Pero hay cosas que son un proceso, que llevan un tiempo. Nosotros como pastores invitamos a la gente en la congregación: venga a la vida devocional
que nosotros estamos llevando. Lo invitamos, lea la palabra de Dios, fortalezca su fe a través de la palabra. Mi esposa envía un texto bíblico, les inspira, les invita a meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo establecer una relación con Dios aún fuera de la iglesia, es obedeciendo la palabra de Dios. Leemos la palabra para obedecerla con la gracia que Dios nos da de su Espíritu Santo y la revelación. Esto es posible. ¿Qué clase de hombre es Jesús? Jesús, aunque fue humano, 100% humano, con ese cuerpo que tuvo después de morir, Él fue transformado, como en la transfiguración, recibió un cuerpo glorificado, pero nunca dejó de ser Dios. Lo que a estos discípulos les faltó a entender es que aunque era 100% humano, es y ha sido 100% Dios. Tiene completamente su divinidad. El aire, los vientos fuertes, las tormentas no le superan, las detiene. Los demonios tiemblan. La muerte fue vencida, venció al mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros hemos creído y hemos depositado nuestra fe. Denle un aplauso a Dios en esta tarde ya. Gracias a Dios por su palabra. Les bendecimos, les invitamos para que sigan conectándose con nosotros para ser alimentados. Pronto tendremos una próxima reunión. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando Dios dé la orden y las tormentas y las olas se calmen. Cuando el Señor diga basta, es suficiente. Eso se detendrá y nosotros nos podremos volver a reunir, nos abrazaremos, vamos a disfrutar el poder convivir juntos, comer otra vez. Pero mientras sucede eso, no estamos limitados a vivir en la presencia de Dios, a ser ministrados, impartidos con la palabra viva de Dios, porque Jesús dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Y usted puede ser alimentado. ¿Y dónde está? Desde este lugar, con el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros, sus siervos. Amén.